posible al estar nosotros aquí. Vamos a esperar un par de minutitos más para dejar que se conecten otras personas. Todavía no me voy a presentar, pero quería notificarles que sí vamos a estar grabando esta sesión y también transmitiéndola en Facebook Live. En nuestra página de la Asociación de Escuelas Charter Públicas del Estado de Missouri. Entonces vamos a dar un par de minutitos más y entonces vamos a comenzar en ese momento. Personas, todavía no me voy a presentar. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristi Moreno. Soy la mamá de Nina y de Emilio. Son estudiantes de escuelas charter públicas en la ciudad de Kansas City, aquí en el estado de Missouri. Y también soy directora bilingüe de abogacía para la Asociación de Escuelas Charter Públicas de Missouri. Estoy muy contenta de estar en la maravillosa compañía de las doctoras Lisette Olarte Carhuaz y de la doctora Susana Chávez Bueno. Son doctoras de los hospitales Children's Mercy, que son hospitales pediátricos en Kansas City, Missouri, pero son hospitales regionales. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctoras. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad disponible de tener un diálogo y abierto, le llamo yo, porque vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, de dialogar sobre nuestras inquietudes como papás, como mamás, como familias, acerca del COVID-19, de las vacunas contra el COVID-19 y de lo que esto implica en cuanto a nuestra salud familiar y el regreso a clases presenciales de nuestros pequeños, a sus escuelas. Entonces, muy bienvenidos sean todos. Este es un evento que lo está patrocinando la Asociación de Escuelas Charter Públicas de Missouri en compañía de Children's Mercy, pero no es exclusivo para nuestras familias. Esto es un evento que hemos organizado para en realidad proporcionar información veraz de fuentes y de recursos basados en ciencia. Y bueno, me da mucho gusto. Bienvenidas, doctoras. Yo sé que ustedes tienen una presentación que compartir con nosotros y después vamos a abrir el piso, como decimos, o abrir el foro para tener un diálogo abierto, casual. Sepan todos que este es un espacio donde queremos que en realidad se sientan en confianza de hacernos las preguntas que tengan. Así que buenas tardes, doctoras. Buenas tardes, gracias por tenernos aquí. Sí, muchas gracias. Y sí, claro que queremos que la gente se sienta con mucha confianza de preguntarnos lo que sea. Somos doctoras, pero eso no quiere decir que no queremos oír de cualquier pregunta. Ninguna pregunta es muy chiquita o muy simple o nadie va a decir nada ni a juzgar nada. Queremos realmente oír lo que la gente piensa. Gracias, muchas gracias. Así que si ustedes quieren comenzar con su presentación, adelante, por favor.
Ok, entonces acá estoy compartiendo la imagen. La doctora Chávez Bueno y yo vamos a presentar como que 6 mitos que son algunos de los más comunes que hemos estado escuchando y como una introducción. Entonces vamos como que a alternar entre ella y yo. Entonces aquí les voy mostrando el primero para la doctora Chávez. Gracias. Uno de los mitos que hemos escuchado es que la vacuna se desarrolló demasiado rápido y no se siguieron los pasos necesarios para establecer su seguridad y efectividad. Como pueden ver, esto es falso. La información verdadera realmente es que las vacunas contra el nuevo coronavirus pasaron por los mismos pasos de revisión y prueba que otras vacunas. El proceso de la vacuna contra el COVID no omitió ningún paso de prueba o revisión de seguridad. Por el contrario, muchos de esos pasos se llevaron a cabo al mismo tiempo y con más rapidez, y fueron con colaboración internacional y financiación adicional que en los tiempos previos a cualquier otra vacuna. Entonces, realmente la razón por la cual tuvimos vacunas rápido es por esa colaboración que se hizo y porque obviamente había una pandemia de niveles como nunca habíamos visto en la historia de muchas décadas. Y ahora la tecnología obviamente está mucho más avanzada y eso es lo que hizo que hubiera vacunas mucho más rápido, además de que los voluntarios que participaron en las vacunas para estudiarlas fueron muchísimos. La gente estuvo muy interesada, entonces fue por eso que se pudieron hacer los estudios muy eficientemente para que tuviéramos ya las vacunas. Ok, vamos al siguiente. Otro mito frecuente que se estuvo propagando es que la vacuna contra el COVID-19 puede afectar nuestros genes o modificar nuestro ADN. Esto es falso. Y esto se habló mucho al inicio, sobre todo con las vacunas que llaman de tipo ARN mensajero o vacunas genéticas. Pero pues la versión corta o la respuesta corta es que esto no es real. Esas vacunas, ni ningún otro tipo de vacunas, tiene la capacidad de afectar o cambiar nuestros genes. Entonces, creo que aquí es importante como entender los diferentes tipos de vacunas que tenemos acá en Estados Unidos, porque seguro han visto en las noticias, pues hay muchos otros tipos alrededor del mundo. Acá en Estados Unidos tenemos 3 que se están usando. Pfizer, Moderna y la de Johnson Johnson. La de Pfizer y Moderna, estas 2 primeras, esas 2 son de tipo ARN mensajero. La de Johnson Johnson, que también ha estado recientemente mucho en las noticias, ese es un tipo distinto de vacuna que se llama vector viral. Entonces, acá están algunas de las diferencias. La de Johnson Johnson solo se necesita 1 dosis, pero para las de ARN mensajero, 2 dosis son lo que en este momento está indicado. Y en este momento, solo para recalcar esta diferencia, que la de Pfizer es la única que se puede empezar a dar a partir de los 16 años. El resto está aprobada de 18 para arriba, pero conforme vayamos estudiando más en la población pediátrica, pues esto va a ir cambiando, ¿no? Esto es en este momento. Entonces, muy simple y muy breve, para entender qué cosa es una vacuna de tipo ARN mensajero versus de vector viral. Acá esta gráfica está mostrando las de tipo de ARN mensajero. Eso simplemente significa que hay hay como un mensaje genético, como unas instrucciones que la vacuna da a nuestras células para producir estas proteínas que están alrededor del virus, que le dan el nombre de coronavirus porque luce como si tuviera una corona puesta. Nuestras células van a producir solo esas proteínas, no todo el virus, entonces no nos vamos a enfermar tampoco, solo ese cachito que está ahí. Pero las de ARN mensajero transportan esa información como en unas micro burbujitas aceitosas. Entonces es algo muy delicado que necesita temperaturas mucho más bajas para mantenerlo. Las vacunas de tipo vector viral tienen la misma idea,
transportar este mensaje genético para que nuestras células produzcan esas proteínas de la espiga o esos cachitos alrededor del coronavirus, pero la diferencia es que en vez de usar estas gotitas o burbujitas aceitosas que son muy delicadas, usan una estructura distinta que es más estable, más resistente, que viene a ser la estructura de un virus. No la del coronavirus, sino se está usando otro virus. En este caso de la de Johnson Johnson es un adenovirus que es muy común, causa resfríos comunes, pero está modificado para que no tenga la capacidad de reproducirse ni de causar ¿no? los síntomas de una infección viral por adenovirus. Entonces es como que un virus inerte, solo estamos usando la estructura del virus que es mucho más resistente para llevar ese mensaje a nuestras células, y por eso es que este tipo de vacunas no necesitan mantenerse a temperaturas tan bajas, tan extremas en congeladores especiales, se pueden mantener como en los refrigeradores que tenemos en la casa. Entonces es mucho mejor para llevarlos a zonas un poco más rurales o alejadas. Y bueno, esa es la mayor diferencia entre ambas. Ok. Ahora otro mito que hemos oído también mucho entre las personas que platican acerca de las vacunas es que dicen que si me pongo la vacuna contra el COVID-19 no va a cambiar nada. Voy a tener que seguir la vida igual. Nos dicen que tenemos que seguir usando máscaras, que nos tenemos que seguir separando. Y la gente a veces, sobre todo al principio, no veía mucha diferencia y no veía mucho el punto de ponerse la vacuna. Pero realmente esto es falso, porque si nos vamos dando cuenta de lo que ha pasado desde que las vacunas se empezaron a usar, la cantidad de infecciones por coronavirus disminuyó bastante, y lo que pasó es que las máscaras y el distanciamiento social es algo que también ayuda. Entonces, la idea es que es la combinación de estas medidas lo que realmente ayuda a que el virus esté bajo control. Entonces, es importante que entre más podamos usar diferentes maneras de disminuir el virus, como es la vacuna, como es seguir usando máscaras, cada vez la pandemia va a estar bajo control, poco a poco cada vez más. Y entonces, idealmente, estas otras medidas como la máscara o como el distanciamiento, poco a poco se podrán ir haciendo menos. Como ustedes han visto, ya hay recomendaciones de que en ciertos lugares es más seguro ya no usar la máscara si todo el mundo está vacunado. Si tú estás visitando la casa de otra familia y todo el mundo ya está vacunado, es más seguro no usar la máscara en esa situación. Aunque todavía se recomienda, por ejemplo, cuando uno va a la tienda y cosas así. Entonces, poco a poco sí que va a haber diferencia en cómo interactuamos con otras personas, pero eso depende mucho de qué tanto nos pongamos la vacuna. Así que es por eso que es importante que consideremos ponernos la vacuna para que las cosas cada vez sigan mejorando. Ok, el siguiente que hemos escuchado mucho es que cuando uno se vacuna, uno puede adquirir el virus mediante la vacuna. Entonces, ahora que ya repasamos un poco en cómo funcionan estas vacunas que están disponibles acá en Estados Unidos, quizás podemos entender un poco mejor esto. Esto es claramente falso. Las vacunas que están actualmente aprobadas para el uso en Estados Unidos no incluyen en el componente de la vacuna el virus ni vivo, ni atenuado, ni muerto. Entonces, el virus en sí no está presente. Entonces, es imposible poder adquirir la enfermedad mediante la vacuna. Lo que sí puede pasar es que es bueno recordar que una vez que uno se vacuna, no es que inmediatamente ya uno tiene como que protección, toda la inmunidad desarrollada, sobre todo en las vacunas que se necesita una segunda dosis, pues hay que esperar todavía tener la segunda dosis y a partir de ahí como que contar por lo menos 2 semanas más para que el sistema inmune haya desarrollado esa respuesta de memoria para que nuestro cuerpo pueda tener anticuerpos que identifiquen al coronavirus en el futuro y lo ataquen si es que llegara
si es que llegáramos a exponernos a él. Entonces hay personas que recibieron la vacuna, digamos, hoy, y para el domingo ya empiezan con fiebre o tos y síntomas de COVID. Entonces, ¿no? Cuando uno no sabe cómo es que funcionan las vacunas o los componentes de ella, puede asumir, oh, ya ven, todo este tiempo no me enfermé y me puse la vacuna y a los 3 días me enfermo. Pero es probablemente porque ya se había expuesto en algún momento y coincidió. Ok, otro mito que también hemos escuchado es que dicen que la vacuna contra el COVID-19 produce infertilidad o que también la vacuna no puede darse a mujeres embarazadas o amamantando. Realmente la información verdadera, para empezar con esto de la infertilidad, es simplemente falso, que la vacuna produce esterilidad, ya sea en hombres o en mujeres. Esto es solo una mentira que se ha transmitido en las redes sociales sin ninguna base científica. Y es muy triste que la gente se cree estas mentiras porque las leen tantas veces y las oyen tantas veces que se convencen de que es verdad, pero realmente no hay absolutamente ninguna base científica de que las vacunas producen infertilidad de ninguna manera. Eso nunca se ha visto, eso nunca se ha demostrado, es una mentira 100%. Y en cuanto al embarazo o a las mujeres que están lactando, las mujeres que ya están embarazadas o lactando sí pueden considerar ponerse la vacuna, especialmente si están en un grupo de alto riesgo de contagio. Por ejemplo, mis amigas que son médicos y trabajan en el hospital o enfermeras o que por alguna razón tienen más riesgo de contagio, definitivamente sí que se pusieron la vacuna y yo no he visto ningún problema que hayan tenido con la vacuna. De algunas sus bebés ya nacieron, no tuvieron ningún problema tampoco. Pero es importante que de todas formas, si ustedes consideran y están embarazadas o conocen a alguien que está considerando ponerse la vacuna y están embarazadas o amamantando, que platiquen con su médico para que hablen de la información de cada caso en particular, ¿verdad? Cada mujer embarazada es diferente, pero sí es muy bueno que ya la semana pasada se publicaron datos de muchos cientos de mujeres vacunadas que ya pasaron varias semanas, que se pusieron la vacuna. Las vacunas están disponibles solamente desde diciembre, entonces realmente no hay mucho tiempo que analizar todavía. Pero ya ha habido cientos de mujeres que se han puesto la vacuna y esos estudios no han demostrado que hayan tenido ningún problema, que hayan tenido ninguna complicación. Entonces, sí es importante que las mujeres embarazadas también consideren vacunarse y, bueno, platicar con su médico acerca de posibles ventajas o desventajas. Ok, seguimos. Otro mito muy frecuente que hemos escuchado es el yo ya tuve COVID, por lo tanto no necesito la vacuna. Esto es falso. Es cierto que después de una infección por COVID, uno pues genera naturalmente anticuerpos. Lo que no sabemos muy bien es, se sabe que hasta ahora por lo menos lo que sabemos es que esos anticuerpos después de la infección natural pueden durar como 3 meses, 90 días. Lo que no sabemos bien es si es que duran mucho más de eso y si es que duraran más de eso, si realmente protegen. No sabemos qué capacidad tienen. Entonces, y lo que también estamos viendo, aunque no ha sido muy frecuente aún, pero hay personas que a pesar de que tuvieron COVID en algún momento, meses después se han confirmado que se han vuelto a reinfectar. Entonces, la recomendación actual basado en eso es que a pesar de que uno ha tenido COVID, se debe de vacunar porque con la vacuna como que es como un refuerzo. Si uno ya tuvo anticuerpos por la infección natural, luego recibe la vacuna, es como un refuerzo a esos anticuerpos, a la memoria de nuestro sistema inmune. Entonces puede tener esos anticuerpos por más tiempo y si sabemos que los anticuerpos generados por la vacuna pues nos protegen, ¿no? Aún todavía no sabemos por cuánto tiempo y si es que vamos a necesitar más refuerzos en el futuro, pero hasta donde sabemos, por lo menos 6 meses después de la vacuna, siguen protegiéndonos. Y bueno, creo que eso era el último de lo que habíamos tenido aquí preparado de unos mitos
frecuentes. Muchísimas gracias. Yo sé que ustedes han hablado sobre, yo estuve tomando algunas notas porque quisiera hacer unas preguntas que yo como madre de familia, como mamá de 2 pequeños tengo. Si nos pudieran explicar un poquito lo que vi en uno de sus diapositivas sobre esta vacuna no contiene partes del virus, no, ni vivo ni muerto. Sé que hemos estado escuchando mucho eso, el miedo, el temor de decir es que me van a inyectar el virus. Sé que ustedes acaban de decir que es falso, pero si nos pudieran explicar brevemente entonces qué es lo que contiene la vacuna. Sí, claro. Déjeme ver si puedo volver a compartir ese, uy, déjeme ver qué pasó acá. A ver, déjame probar otra vez. ¿Me avisa si pueden ver las diapositivas otra vez? Sí, sí las podemos ver. Ok, entonces, déjeme ver, uy. Ok, la voy a dejar ahí, ok. Lo que contiene, como le explicaba, lo que contiene, si pueden ver aquí, esto es como una gráfica del coronavirus, ¿no? Y que tiene estas proyecciones que acá están en rosado, que son lo que se llama la proteína de la espiga, lo que le dicen en inglés the spike protein. Eso permite que el virus se adhiera a nuestras células y ingrese, ¿no? Lo que contiene la vacuna no es ninguna de esas partes del virus, pero lo que contiene es como las instrucciones de cómo nuestras células pueden producir ese cachito, esa proteína de la espiga. Entonces eso es lo que está representado en esta gráfica, solo las instrucciones de cómo producir nuestras propias células, solo el cachito rosado, que es la proteína de la espiga, y luego nuestras células van a, una vez que la produjeron, van a como exteriorizarlas, y luego nuestro sistema inmune va a reconocer que eso no pertenece a nuestro cuerpo y va a producir estos anticuerpos. Entonces, en el futuro, si es que nos exponemos al COVID aquí, nuestro cuerpo ya va a reconocer esos cachitos, esas proteínas de la espiga, los va a reconocer y va a saber que no pertenece a nuestro cuerpo y que tiene que ir a contenerlo y atacarlo. Entonces, a pesar de que podamos adquirir el COVID, ya tenemos anticuerpos que lo van a reconocer como extraño y lo van a atacar. Entonces, la vacuna no contiene ningún pedacito del virus, solo contiene las instrucciones de cómo nuestras propias células pueden producir esos cachitos rosados que están ahí. Muchas gracias, ya me aclaró muy bien, tenía duda. Y una de mis preguntas también después de escuchar esta explicación es las variantes, las otras cepas de COVID que estamos escuchando, que están circulando, las vacunas que enseñan a nuestro cuerpo a cómo atacar, ¿también pueden ser eficientes para las otras variantes? Yo puedo tratar de contestar esta pregunta. Sí, en general se ha visto que algunas de las variantes no producen una respuesta tan fuerte como el virus original que inicialmente se estudió para crear estas vacunas. Pero aún así, muchos estudios han demostrado que sí hay protección aún así contra las infecciones, especialmente contra las infecciones severas, las infecciones que producen que la gente termine en el hospital o que muera. Pero lo que sí es importante es que la gente sepa que las autoridades del gobierno y que los médicos y los científicos que están estudiando esto de las variantes están monitorizando muy de cerca los casos que, por ejemplo, se llegan a infectar a pesar de haberse puesto la vacuna, porque obviamente y honestamente la vacuna no es 100% efectiva, ¿verdad? No hay ninguna vacuna que es 100% efectiva. Entonces, definitivamente sí esperamos que va a haber algunas personas que se pusieron la vacuna y a pesar de eso, de todas formas se van a infectar. Los que hemos visto hasta ahorita, aunque se infectan, no se han puesto tan enfermos. Entonces, eso es una ventaja. Pero la vacuna no protege al 100%. Entonces, algunos de esos casos de personas que se han infectado a pesar de haberse puesto la vacuna,
Entonces, los departamentos de salud tratan de buscar las muestras de esas personas para ver si están infectados con variantes y de esa forma monitorizar cómo es que están ahora surgiendo estas variantes y es muy probable que en el futuro las vacunas que tengamos disponibles en 1 año o en 2 años sean mucho más específicas para estas nuevas variantes que van surgiendo. Muchas gracias. Yo tengo una lista de preguntas que he preparado que han venido de conversaciones que he tenido con mamás, con papás de nuestras escuelas, pero antes de hacer estas preguntas me gustaría invitar a nuestras asistentes, que veo que por lo general son mamás, así que bienvenidas a todas. Veo a mi amiga Rosy por ahí. Quisiera darles, esta es una excelente oportunidad, mamás, para que ustedes hagan las preguntas que tienen. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta todas las preguntas valen la pena, porque las tenemos por interés, por curiosidad, por preocupación. Así que siéntanse en confianza, chicas. Rosy, yo sé que tú tenías preguntas. Y si no, yo voy a empezar con una para que se animen. Rosy iba a decir que no les dé vergüenza. Un bebé, bueno, es un niño de 4 años y ahora estoy viendo en las noticias que ya los bebés, los de 6 meses a 5 o 6 años están adquiriendo esa enfermedad o esa bacteria, yo no sé cómo se le puede decir. No hay una vacuna que pueda protegerlos a ellos, porque en ciertos lugares hay niños de cierta edad que no se les permite usar máscara. Por ejemplo, de recién nacidos a 1 año, más o menos, o 2, algo así. Pero si no son protegidos con máscara, no se requiere para ellos. Y ahora ellos se les ataca más fuerte, como no tienen el sistema inmune tan fuerte como un adulto, les ataca más fuerte. No sé si es posible que ya se pueda vacunar a un niño de esa edad o seguirlo protegiendo con máscara, no sé. Sí, como les mostré en uno de los slides, en este momento la recomendación es vacunar a los mayores de 18 años con la de Moderna y de Johnson & Johnson, y con la de Pfizer ya se puede a partir de los 16 años. Todos los estudios para vacunas, medicinas, siempre empiezan primero en la población adulta. Entonces, una vez que pasa por la población adulta y es seguro y funciona y todo, se empiezan los estudios para la población pediátrica. Entonces, siempre con muchas de las nuevas medicinas, nuevas vacunas, en la población pediátrica como que vamos después, ¿no? Nosotras somos pediatras, entonces siempre estamos usando medicinas que ya se aprobaron en adultos, pero que aún no en niños. Entonces, ese proceso no es extraño, así pasa. Siempre se empieza con los adultos y luego con los niños. Ahora que ya tenemos más información en adultos, se está usando en la población en general adulta, ya han empezado estudios clínicos en pacientes más jóvenes. La vacuna de Pfizer, me parece que la de Moderna también ya tienen estudios en adolescentes de 12 años para 16. Esos están más cerca de ya, quizás, no sé, en los siguientes meses se va a empezar a vacunar a esa población adolescente. Y hace poco se han empezado ya los estudios clínicos, aún están en fases iniciales, porque seguro han escuchado en las noticias para todas estas nuevas medicinas, vacunas, hay como diferentes fases en los estudios clínicos. Entonces estamos empezando con esas fases ahora en la población pediátrica más joven, ya no los adolescentes, que esos estudios están más avanzados, sino en los más chiquitos, ¿no? Los menores de 12 años hasta infantes. Entonces están empezando porque sí, la idea es que la vacuna pueda estar disponible para todas las edades, porque como usted dijo, los pequeños también se enferman.
y algunos se enferman bastante grave también. No es lo más frecuente cuando comparamos con adultos y niños, pero también les puede enfermar o pueden ellos ser la forma de transmitirlo a personas mayores que se pueden enfermar mucho más severo o pacientes vulnerables. Pero la respuesta corta es sí, nosotros queremos vacunar a todos. Por el momento, la población pediátrica más joven no se puede porque los estudios están aún en camino. Yo tengo siento que es una pregunta que la pregunto por mí como mamá, pero también he escuchado estas preocupaciones. Mi hijo tiene asma bastante severa, diría yo, porque es muy continua ahorita en esta época donde está la temporada de alergias muy fuerte que le precipita esa asma. Sin embargo, tomé ya la decisión de que él regresara a clases presenciales, está en un modelo híbrido, pero la verdad es que yo tenía miedo como mamá, porque sé que con su asma sus pulmones quizá no están lo suficientemente fuertes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades o las propensidades que hacen que un niño, estamos hablando de nuestros niños que van a escuelas, tenga mayor riesgo de contagiarse? Pues mayor riesgo de contagiarse realmente no es tan grande en los niños en general, de adquirir el virus, porque muchos de ellos adquieren el virus y ni siquiera muestran síntomas. Entonces, la preocupación es más si se contagia un niño que tiene otros factores de riesgo para potencialmente ponerse grave. Y esos en general son los niños que tienen alguna otra enfermedad ya desde antes, inclusive de que empezara la pandemia o que se han diagnosticado recientemente. Pero factores en los niños incluyen que incrementan el riesgo de que se pongan más enfermos, incluyen, por ejemplo, la obesidad. Otro factor es que tengan, por ejemplo, enfermedades como cáncer o problemas con el sistema inmune, que ya se sabe que por alguna razón su sistema inmune no funciona bien, ya sea porque toman alguna medicina como quimioterapia o algunas otras de estas enfermedades que alteran la respuesta normal del sistema inmune. Esos niños tienen más riesgo. Otros niños que tienen más riesgo son, por ejemplo, los que necesitan oxígeno todo el tiempo. Hay niños que, por ejemplo, necesitan estar conectados a una máquina que les ayuda a respirar o que por alguna razón tienen, por ejemplo, algunas deficiencias que no les ayudan a coordinar bien, que traguen y que respiren al mismo tiempo y a veces, por ejemplo, no pueden comer comida normal y tienen que recibir diferentes tipos de comida, ya sea líquida, con un tubo o algo así. Esos niños en general tienen más riesgo de enfermarse más. Desafortunadamente, como dijo la doctora Olarte, vacunas para niños menores de 16 años, desafortunadamente todavía no están disponibles. En algunos de estos niños, especialmente si tienen por lo menos 12 años de edad, se pueden dar otras terapias que no son vacunas necesariamente, pero que pueden ayudar a que el niño no se ponga peor si ya se infectó. Entonces, lo más importante es tratar de prevenir que el niño se infecte. Entonces, si nosotros sabemos de un niño que tiene estos factores de riesgo, es importante que toda la gente que vive en esa casa y que la gente con las que el niño o la niña están en contacto, que ellos se vacunen. Porque entonces así es más difícil que traigan la enfermedad cerca de esos niños que tienen alto riesgo. Entonces, inclusive si un niño es sano y todavía no se puede vacunar, es importante que los adultos en esa familia se vacunen para que entonces el niño no esté expuesto y que traten de que las personas que visitan o que están cerca de estos niños, que si tienen la oportunidad se vacunen. Entonces, si ustedes tienen un tío, un primo, una abuelita o lo que sea que viene a la casa a visitar a sus niños, pues pregúntenle si ya se puso la vacuna, porque sus niños no se pueden vacunar todavía y como dicen a veces los chiquititos ni siquiera pueden usar máscara. Entonces es importante que por eso todos tengamos esa responsabilidad de protegernos no solamente para nosotros mismos, pero para también los que están alrededor nuestro que todavía no se pueden vacunar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de nuestras mamás que están en esta llamada?
Sí, buenas tardes. Mira, esta pregunta es, bueno, me gustó la pregunta que hizo acerca de los niños con asma. Yo soy asmática, mi hija es asmática, y sí es un poquito de preocupación para mí, saber cómo puede repercutir la vacuna en mi hija, por ejemplo. Aparte de eso, yo tengo problemas de tiroides. ¿Afectaría eso, por ejemplo, para si quisiera yo vacunarme para problemas como de hipertensión y todo eso? No se ha visto, o sea, estos estudios se hicieron en adultos que también tenían otras comorbilidades como hipertensión. No se ha hecho específicamente en adultos que tuvieran un problema del sistema inmune, como en pacientes con cáncer o pacientes que han necesitado trasplante de órganos. En esa población ellos no fueron parte de esto. Entonces, incluso esa población que puede estar como que mucho más enferma, mucho más vulnerable, o estar constantemente en el hospital, que son quizás un poco más débiles, su sistema inmune, incluso ellos se están vacunando. O sea, no hay información en esa población en específica, pero en cuanto al riesgo, si la vacuna es segura, porque no es que el virus se puede reactivar en ninguno de nosotros, porque ya revisamos que el virus no está ahí, ni partes del virus, ni nada. Entonces, no es que uno puede coger la enfermedad, como ya lo revisamos, de la vacuna. Entonces, en cuanto a seguridad, no hay un problema. Si uno tiene otros problemas de salud, no hay un problema en ese tipo. Como le digo, las personas con cáncer, con trasplante de órganos, se están vacunando. Lo que no sabemos es, por ejemplo, en esa población que recibe quimioterapia o reciben otras medicinas que suprimen su sistema inmune, si es que la vacuna va a ser igual de efectiva. No sabemos si esa respuesta de anticuerpos va a ser igual de efectiva o de duradera. Entonces, eso no se sabe. Pero en general se está recomendando que las personas se vacunen. No hay restricciones de si uno tiene hipertensión u otro problema de salud. Claro, si hay cualquier preocupación, siempre es bueno hablarlo con su médico, porque pues pueden haber detalles que no sabemos, ¿no? La razón sí para no vacunarse o ver con qué vacuna uno se tiene que vacunar es si uno tiene una historia de alergia. En ese caso, pues sí, si uno ya sabe que tiene una alergia a un componente de la vacuna o los ingredientes de la vacuna, ese sí es un caso en el que uno dice, bueno, no puedo recibir esta vacuna porque soy alérgica. Entonces, pero podría recibir alguna de las otras que no tiene ese componente. Ese sí es un caso en el que uno pues tiene que decidir si es seguro, ¿no? Hacer la vacuna. Pero en casos específicos, como preguntaba usted, de asma, o sea, no hay información de que la vacuna no sea segura en esos pacientes. Y también, ¿qué vacuna es mejor o si las que hay ahorita es lo mismo o hay alguna preferencia por alguna? Sí, como la doctora Olarte dijo, las vacunas son un poco diferentes entre ellas en la forma en que se diseñaron y también, por ejemplo, en qué pacientes o en qué personas se les puede administrar. La edad, por ejemplo, es 16 años o mayores para Pfizer, pero las otras dos vacunas que se usan en Estados Unidos es 18 años o mayores. Y, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y Moderna son 2 dosis para que la gente realmente termine de estar bien inmunizada, mientras que la de Johnson Johnson se necesita solamente una dosis. Entonces realmente es más que son diferentes, pero realmente el gobierno está recomendando las 3 vacunas igual, porque se han estudiado al punto en que se sabe que aunque pueden tener efectos colaterales, por ejemplo, con la vacuna de Johnson Johnson, más recientemente se ha oído que una proporción muy pequeña de personas que tuvieron la vacuna tuvieron complicaciones con coagulación.
Los estudios ya se analizaron con mucho cuidado y los resultados fueron que realmente son tan poco frecuentes esos efectos colaterales que no ameritan que la vacuna que se quite la disponibilidad para la gente. Entonces, las 3 están aprobadas y todas se han demostrado que son es mucho más las ventajas ponérselas que no ponérselas. Y realmente no hay ninguna preferencia. La recomendación es que la que esté disponible es la que la gente se ponga. Y como les digo, hasta ahorita en Estados Unidos solamente hay 3 disponibles, pero hay otras vacunas en otras partes del mundo que también se están administrando y eso lo decide cada país. Pero aquí en Estados Unidos, cualquiera una de esas 3 son recomendadas para la prevención de COVID. Gracias. Se puede hacer más de una pregunta si alguien tiene más preguntas. Ay, yo tengo otra. Se me pasó preguntar si mi hijo ya tiene 18 años, pero es alérgico a la penicilina. ¿No tiene algo que contrarreste o que le vaya a hacer, vamos, la alergia más fuerte o no tiene nada que ver que sea alérgico pues a la penicilina? En este momento lo que se está recomendando para tener precaución o elegir un tipo distinto de vacuna es si uno ha tenido una historia de alergia, pues bueno, si es que ya recibió una dosis a la vacuna del COVID u otras vacunas, la alergia que quizás se ha documentado mejor es a uno de los componentes de algunos productos que uno usa para cuando está estreñido, unos laxantes. Hay un componente de esos productos que hay personas que son alérgicas y hay un componente similar en la vacuna de Pfizer y Moderna. Entonces, si es que uno tiene una alergia ahí a ese ingrediente, pues no debería de recibirla, pero si hay personas que tienen alergias a comidas o a antibióticos, no es una contraindicación para recibir la vacuna. Ahora, como hay personas que podrían ser alérgicos a algún componente de la vacuna y no saberlo, porque pues nunca han estado expuestos, se recomienda que todas las personas, después de que reciban la vacuna, se queden en el lugar donde han recibido la vacuna por 15 a 30 minutos, y eso es para que los puedan observar. Se ha visto que las personas que tuvieron una reacción severa de alergia, que llamamos anafilaxis, que es cuando uno pues se le hinchan los labios, es difícil respirar, la mayoría de esos casos han sucedido en esos 30 minutos después de la vacuna. Entonces, si uno está en un centro, que todos los centros de vacunación por recomendación del CDC tienen que estar capacitados para poder atender esa emergencia. Entonces, pueden tener ellos estos epinefrina que usan las personas también que tienen historia de alergias. Ellos cargan como que un lápiz de epinefrina. Entonces, eso los centros los tienen. Si es que uno está ahí esperando después de su vacuna y empieza a sentirse mal, pues inmediatamente como que le dan la medicina, lo contrarrestan y lo apoyan. Entonces, es importante quedarse en el lugar ese tiempo de observación. Por eso es la recomendación, porque hay personas que quizás sin saberlo son alérgicos y es la primera vez que se están exponiendo al producto y podrían tener esta respuesta, pero esas alergias severas también son muy, muy raras. Es muy raro, entonces tampoco es para que alarmar o ser una razón para no vacunarse, es muy, muy raro, pero si es que sucediera, pues lo bueno es que la mayoría de casos son en esos 30 minutos y los centros de vacunación están capacitados para atenderlos. Y por ejemplo, si se diera el caso he escuchado testimonios de personas que se han vacunado de que al pasar los días se han sentido como con resfrío, como gripe, ciertos malestares. ¿Qué medicamentos se pueden tomar? O sea, si es como ibuprofeno nada más o qué tipo de medicamento se puede tomar en caso de que se sienta el malestar muy fuerte.
Sí, es lo más común que vemos como reacción a la vacuna es dolor en el brazo, pero hay algunas personas que sí se sienten como muy cansadas o pueden sentir un poco más de dolor que no sea nada más algo muy leve en el brazo, por ejemplo, y también a veces pueden tener un poco de fiebre. Entonces, en estos casos, es importante que sí, que consideren tomar, por ejemplo, Tylenol o Motrin, que es ibuprofen, para que les ayude a manejar los síntomas. En general, estos síntomas no duran mucho tiempo. La gente que tiene síntomas normalmente es máximo unos 2 días, en general entre 1 y 2 días. Entonces, es importante que si realmente se están sintiendo mal por más tiempo, que de todas maneras consulten con su médico porque pudiera ser que a lo mejor es otra cosa, que realmente ya ni siquiera es la vacuna, porque en general los efectos de la vacuna no duran mucho tiempo. 1 o 2 días después de que la gente se pone la vacuna es que se siente un poquito mal. Yo me la puse y realmente ni siquiera necesité tomar nada. Por cierto que yo también tengo problemas del tiroides, tampoco tuve ningún problema con la vacuna. Entonces, en general, la gente que yo he oído no necesita ni siquiera tomar Tylenol o Motrin, pero sí que lo pueden tomar si se sienten mal, pero nuevamente, si ya duró más de 2 días, que hablen con su doctor, porque pues a lo mejor es otra cosa, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sobre el regreso a clases en persona de nuestros niños, yo sé que quizá tenemos algunos que todavía están de modo virtual o algunos que ya están en clase presencial. ¿Cuál es la opinión de ustedes como pediatras sobre el regreso a clases en las aulas de los niños? ¿Qué tanto riesgo hay? ¿Cómo ven ustedes las medidas de mitigación o de control que están tomando las escuelas? Hemos escuchado que la CDC redujo de los 6 pies a los 3 pies entre estudiantes y niños. ¿Tienen algo alguna opinión y alguna recomendación? Bueno, sí vi que se redujo de 6 pies a 3. Creo que hay situaciones específicas, no es como que en todos los casos. Es más que nada si hay falta de espacio, pero todavía se mantiene. O sea, lo ideal es que si uno puede mantener 6 pies, mantenga los 6 pies de distancia o los 2 metros. Cuando no es posible, porque no en todas las situaciones es posible, pues el mínimo es los 3 y es lo que el CDC ha aprobado. Entonces, pues a seguir esas reglas, ¿no? Ya ve que cada estado, cada distrito escolar, pues va aplicando lo que los salubristas o las personas que ven la salud pública ven que es mejor para esa zona, ¿no? Entonces, en general, esas recomendaciones quizás pueden ser un poco distintas de lugar en lugar, pero en general es lo que todos tenemos que seguir haciendo, ya sea en el trabajo también, ¿no? Porque el trabajo es muy similar a la escuela, compartimos con mucha gente, quizás tenemos que pues estar muy cerca de las personas, no tenemos un espacio para comer solos y todo esto. Entonces, lo importante es seguir manteniendo el lavado de manos, que eso suena muy simple y como que todos ya estamos cansados de escuchar eso, pero en realidad eso cambia muchísimo las cosas. Con este lavado de manos, uso de máscara, mantener la distancia, no solo, pues eso lo hemos implementado ya como que más riguroso todos nosotros, ¿no? Por el COVID, pero hemos visto que solo haciendo eso, muchas otras enfermedades han bajado muchísimo su prevalencia. Este invierno no hemos tenido tantos ingresos de niños con neumonías o influenza. La influenza también casi no la hemos visto. Entonces, todo eso es simplemente lavándonos la mano y manteniéndonos lejos de las personas. Entonces, solo esas medidas tan simples ayudan muchísimo para la transmisión de cualquier infección. Entonces, a seguir manteniéndolas en la medida de lo posible, ¿no? Muchas gracias. Estamos a unos minutos de concluir. Quisiera preguntar si alguien tiene
Ahora que han estado escuchando más información de las doctoras, si hay alguna otra preguntita que les haya surgido. Y yo, mientras las personas quizás se animan por las últimas preguntas, también quería saber si ellos ya han intentado vacunarse o conseguir la vacuna o qué dificultades han encontrado en ese camino. Yo, doctora, yo he tenido varios padres de familia que me contactan que no saben a dónde ir. No, pareciera que la información en español no está tan disponible para nuestras familias de habla hispana. Entonces, si ustedes tienen recomendaciones, nosotros con mucho gusto podemos seguir. Yo cada que alguien me pregunta, les busco en el internet y les mando los enlaces, pero si ustedes tienen recomendación, yo sé que Children's Mercy está atendiendo tienen vacunas disponibles para los niños de 16 años y mayores, ¿verdad? Pero también tienen algunas conexiones con otros eventos de vacunación, ¿o qué nos pueden decir al respecto? Sí, en la página de Children's Mercy hay una página en español. Si ustedes ponen en Google bienvenidos a Children's Mercy, pues van a encontrar esa página en español donde tendría que estar también las fechas de cuando Children's Mercy está vacunando a mayores de 16. Creo que lo que han estado haciendo es de 16 a 21 años con la vacuna de Pfizer. Entonces hay unas fechas dependiendo si uno vive en la parte de Missouri o de Kansas City, ¿no? De la ciudad de Kansas City. Entonces, esa es una página donde pueden encontrar esa información. Eso no es solo para pacientes de Children's Mercy, es para cualquiera. Cualquiera puede hacer su cita, es con cita, pero sí, no necesitan ser pacientes de Children's Mercy para eso. Pero luego lo otro que sí vi es que hay esta página que es en inglés, que es Vaccine Finder, creo que es el nombre, donde uno pone el código postal de uno y le aparecen todos los lugares cerca a donde uno vive, donde puede encontrar la vacuna, ¿no? El CVS o el Walgreens o el Price Chopper u otros lugares alrededor de uno. Uno los puede encontrar ahí y uno puede ver también qué vacuna es la que ese lugar está dando, si es Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, porque no todos los lugares cargan las 3 vacunas a la vez, no cargan solo una, lo que les va llegando. Entonces uno puede, si es que uno se siente más cómodo con un tipo de vacuna porque es lo que recibió el resto de su familia y les fue bien o la razón que sea, pues uno puede casi como que elegir, ¿no? A dónde va con la vacuna que ve que está disponible. Eso he visto y creo que también la página de Univision tiene Univision donde vacunarme, que es similar. Uno pone ahí su código postal y le sale igual como una lista de lugares, similar a esto de Vaccine Finder. Y bueno, claro, si uno quiere ya simplemente ir a la página del CVS, tienen una página en español, igual pone su código postal y ahí le dicen dónde y qué tipo de vacuna, qué CVS está dando qué tipo de vacuna. Hay varias formas así, pero justo les hacía la pregunta porque sí, hemos notado que muchas personas no saben, no es tanto que no quieren vacunarse, sino que no saben cómo hacerlo, a dónde ir, cómo será, es complicado. Entonces es dar la información y saber que no tiene costo, que saber que la vacuna en sí es gratis, que sí le pueden cobrar por administrar la vacuna si es que tiene un seguro de salud. Si no tiene seguro de salud, tampoco es problema, nadie le va a negar la vacuna porque el Estado tiene un sistema para solventar esos costos de la administración, pero la vacuna en sí es gratis, igual nadie le va a pedir prueba de que es ciudadano, nadie debería estar pidiendo eso, o el seguro social, si se lo piden simplemente y no tiene, simplemente dice que no, esas no son razones para que nadie le niegue la vacuna. Usted tocó las preguntas que yo iba a hacer al final sobre el estatus migratorio, la documentación, el costo. Estamos ya por terminar. Yo quiero darles las gracias a todos por hacer tiempo de juntarnos en esta tarde para tener esta información, para hacer las preguntas.
Este evento se ha transmitido en vivo por Facebook, por la página de la MCPSA, que es la Asociación de Escuelas Charter Públicas del Estado de Missouri. Si ustedes tienen más preguntas, pueden ir a esa página y agregar sus preguntas y yo me voy a cerciorar de que ustedes reciban las respuestas de las doctoras o de otros doctores también con los que hemos estado colaborando. Tenemos 2 ganadoras de la rifa que tenemos esta tarde. Bailey, que es nuestra asistente técnica, hizo una rifa aleatoria con un sistema que utiliza en internet. Nuestras ganadoras son Lorena Amezcua y Carla Iribe. Van a recibir ustedes un correo electrónico pidiéndoles su dirección postal para que les podamos enviar su tarjeta de regalo. Va a ser una tarjeta Visa de $25 para que la puedan utilizar para alimentos, gasolina, una nieve, algo quizá también placentero para ustedes. Agradecemos mucho su asistencia. Doctoras, de verdad ha sido una colaboración con Children's Mercy que de verdad valoramos mucho. Sabemos que muchas de nuestras escuelas tienen buenos lazos con ustedes, como médicos, como organización. Así que les damos muchísimas gracias. Sabemos que ustedes ahorita más que nunca están ocupadísimas, que su tiempo es muy preciado, pero también entendemos y sabemos que es muy importante para ustedes como una comunidad médica y de científicos hacer que esta información sea disponible para nuestras familias que hablan español. Gracias, tenemos aquí, Carla dice, gracias por toda la información, de verdad su tiempo ha sido muy valioso y la información también. Voy a poner mi correo electrónico aquí si alguien tiene más preguntas o quieren ponerse en contacto conmigo para cualquier tema de salud, de educación, de enlaces comunitarios. Por favor sepan que su servidora está aquí disponible para ayudarles a ustedes, a sus hijos, a sus familias en lo que sea posible. Estoy aquí escribiendo. Yo quiero hacer un comentario, también darle las gracias a todas las mamás que, bueno, a ustedes, a Christy y a Bailey por organizar, pero también a todas las mamás que estuvieron hoy. Y les quiero pedir un favor también, darle muchas las gracias porque también nos dedicaron tiempo, pero pedirles un favor porque obviamente ellas están interesadas en saber más. Ellas son especiales en cuanto a que quieren educarse, quieren saber más. Entonces yo les quiero pedir de favor que ellas también sirvan para transmitir para que nos ayuden a transmitir este mensaje que son estos conceptos que son importantes para otras familias. Ellas son las que van a ir a hablar con las otras mamás que no vinieron y ahora ellas ya tienen también el conocimiento para hablar más acerca de las vacunas y probablemente responder un poco estas preguntas y encontrar más información. Así que me da mucho gusto que tuvieran el interés y les pido que por favor lo transmitan y que nos ayuden a que nuestras comunidades latinas se vacunen más porque nos ha afectado mucho como latinos y nosotros mismos tenemos que hacer un esfuerzo para protegernos. Entonces, ellas que vinieron, muchísimas gracias. Por favor, transmitan la información. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Gracias por el regalo. Hasta luego. Gracias por tu asistencia.